Buenas tardes a todos, Baruch Hashem, gracias a cada grupo. Muy buenas tardes a todos, Baruch Hashem. Ya estamos a pasos de comenzar Rosh Hashanah, el día del juicio, y nos vamos a ir preparando, ¿sí? Y el tema que vamos a tocar esta tarde, con el favor de cada uno de los presentes, es todo depende de mí. Muchos de nosotros pensamos que depende todo de Dios, que depende que Él nos perdone personas que hacen tzedakah, y claramente los ayuda, ¿sí? Los ayuda, pero eso no significa que la tzedakah va a evitar la responsabilidad de la persona, ¿sí? Otros le piden a otras personas que recen por ellos, ¿sí? Cuando también es responsabilidad de la persona rezar hacia cada solo, ¿sí? Y más cuando la persona tiene un problema, un enfermo, ¿sí? Muchos se dirigen a, eh, ¿cómo se puede decir? A personas que, haz esto por mí, se hace esto por mí. No, está bien, podemos ayudar, ¿sí? Pero eso no es responsabilidad de los demás, eso es responsabilidad de uno mismo, ¿sí? Así que el tema, vemos que es un tema de Rabino David Pinto, y nos dice que encontramos en la Gemara que nos cuenta que Rabí Eliezer ben Durbai había pecado mucho, especialmente en lo relativo a relaciones prohibidas, ¿sí? Cuando oyó que había una mujer muy bella dispuesta a venderse por una suma considerable de dinero, escuchen bien, él cruzó 7 ríos y pagó mucho para poder pecar con ella, ¿sí? Cuando Eleazar ben Durbar llegó a estar con esa mujer, salió de ella un mal olor y ella le dijo, así como el mal olor no puede regresar al lugar del cual salió y lo que ocurrió no puede revertirse, así también tú has pecado tanto que no puedes volver atrás y tu arrepentimiento no sirve de nada, ¿sí? Así, ¿cuántas veces el Yesera nos dice esas palabras? ¿Sí? El Yetzirah nos hace pecar y también nos hace sentir culpables. Cuando la persona sigue tropezando en su mismo mal camino, es porque esa persona todavía desea seguir pecando en ese mal camino. Si no, ya no estuviera tan relacionado a ese pecado. Y ahí es cuando tenemos que despertar. Ahí es cuando tenemos que entrar en razón. ¿Sí? Porque no existe sufrimiento sin transgresión, ¿sí? Solamente por sentir el toque de pecar ya es un aviso, ¿verdad? Ya es un paso a la transgresión. ¿Por qué? Porque ya el cerebro, ¿sí? La mente y el corazón están conectados a hacer algo mal, ¿sí? Que no solamente es decir, perdóname, como ejemplo, añadamos a una persona, lastimamos a una persona y vamos a decir perdón, vamos a decir a la persona perdón, pero no reconocemos realmente la responsabilidad de la consecuencia, de lo que causó, ¿sí? Perdóname, ¿sí? Si te ofendí, perdóname si te hice sentir mal, no sé. No, hay que expresar. Igual lo mismo que sucede con acá los productos. Cuando nosotros seguimos en el mismo paso, en el mismo paso, en el mismo paso, ¿sí? Ese paso se puede convertir en una puerta para que la persona regrese a un mal camino. Queremos ser felices, pero le decimos a la felicidad, lárgate, vete, no te quiero, no estás en mi parte. Y todavía, cuando caemos entonces en la tristeza, nos quejamos por el sufrimiento. ¿Queremos ser felices viviendo en aquello que nos hace felices? No podemos ser felices, ¿sí? Hasta que no abandonemos la mala inclinación que nos hace infelices. De momento podemos sentir, una éxtasis de alegría y felicidad, ¿sí? De momento podemos sentir que no nos importa si pecamos, ¿sí?
De momento podemos decir, Dios nos va a perdonar porque Dios es misericordioso y Él nos va a perdonar. Pero el yes se hará, va a tratar de que eso no ocurra, ¿sí? De que te hace tropezar, ¿sí? Sabe si tú realmente hiciste una teshuvah, un arrepentimiento sincero, ¿sí? Esta noche, con el favor de Pablo, lo invito a tener 3 pasos, y 3 para conocer los tres niveles de perdón, ¿sí? Okay. Para que conozcamos un poquito cómo podemos, cuáles son los niveles de perdón, porque no solamente es decir perdóname, hay niveles, ¿sí? Muy bien. Y vemos que el Yesara te hace tropezar, y muchas veces te hace tropezar en aquello que realmente no quieres dejar, que no quieres soltar. Sabe que te está haciendo daño, sabe que te está haciendo infeliz, pero no quieres soltarlo. Entonces te quejas o nos quejamos porque no somos felices, nos quejamos porque no somos prósperos, nos quejamos porque no tenemos éxito. Claro, nos vamos a quejar porque nosotros mismos somos los que estamos impidiendo eso. ¿Por qué? Porque pensamos que todo depende de Dios. ¿Sí? Todo sí, a cada uno ayuda, pero el temor al cielo no depende de Dios y la tachubá completa no depende de él. Depende de nosotros. Así que vemos que cuando así que vemos cuando el azar ben Durbai oyó esas palabras, comprendió cuán bajo había caído, se escapó del lugar y comenzó a llorar. Pero vamos a ver aquí algo interesante. El Yesara también lo ayudó. ¿Sí? La mala inclinación también lo ayudó, ¿sí? A comprender que estaba en un camino que aunque fuera a arrepentirse, no iba, ¿verdad? No iba, su arrepentimiento no iba a ser nada. ¿Sí? Lo ayudó. Claro, tiene dos caminos, dos formas de visión, ¿verdad? Dos visiones diferentes. Primero pensamos, el Yes ahora dice, no, ahora después que me hizo pecar todo, ahora realmente aunque me haga la teshuva, aunque me arrepienta, no sirve de nada arrepentirme. Y de repente también me está diciendo una forma para arrepentirme. ¿Sí? Claro, si le creo al Yesara, no me voy a arrepentir. No sirve de nada, entonces voy a seguir pecando. Si no sirve de nada, sigo pecando. ¿Sí? Pero el Azar Ben Dubai nos dice que no. Él comenzó a llorar y Rabí Elazar Ben Dubai se dirigió a las montañas y vemos que le pidió que rezaran por él para que Dios aceptara su teshuvá. Pero las montañas le respondieron que no podían pedirle por él. Así fue y pidió a los cielos y a la tierra que pidieran por él, pero también ellos le respondieron que no podían hacerlo. Aquí no está hablando la Guimara, ¿sí? En términos de que él fue a pedirse a las montañas, ¿sí? Ni a los cielos ni a la tierra, porque sabemos que nada de ello puede perdonar a nadie, ¿sí? Así que cuando Eleazar Ben Dubai comprendió que la fuerza de Teshuvah se encontraba solamente en sus propias manos. No hay más nada. ¿Sí? No hay más nada. En la misma forma de perdonar se encuentra en mis propias manos. ¿Sí? También pedir perdón se encuentra en mis propias manos. No es, ¿sí? Pidiéndole que alguien ¿verdad? ¿Cómo se dice? Que pidan por él, ¿sí? Que alguien pida por la persona para que Dios lo perdone. No, la persona tiene, ¿sí? Esa fuerza en sus propias manos. Así que vemos que esto solo depende de mí mismo, dijo.
no depende de nadie. Depende de mí mismo. ¿Sí? De inmediato colocó la cabeza entre sus rodillas y lloró amargamente hasta que su alma abandonó su cuerpo. Enseguida salió una voz celestial anunciando: Rabí Elazar ben Durbai tiene una porción en el mundo venidero. Cuando Rabbeinu Akadosh oyó eso, dijo: hay quienes compran su mundo venidero en un instante. Para Akadosh Baruj Hu lo que desea es que él comprendió no solamente, ¿sí? Elazar ben Durbai, él no hizo solamente Teshuvah, él comprendió que él estaba alejando la alegría, ¿sí? La alegría está en nuestras propias manos. No está en las manos de los demás. No está en las manos de Akadosh Baruj Hu. No está en las manos de Yesara. Está en mis manos. Por más que una persona haga pecados, si esa persona claramente el Yesara la va a sentir, ¿sí? Que no puede hacer Teshuvah, que no tiene cambio, ¿sí? Inclusive la hace pensar que nunca va a salir de esa mala inclinación. Por eso la persona dice: me alejo, y vuelve a caer en la misma mala inclinación. ¿Por qué? Porque todavía no ha comprendido, ¿sí? Quiere decir que está abrazando la infelicidad, pecar, transgredir los mandamientos de Dios nos hace infelices. La persona no está abrazando solamente una transgresión. La persona está abrazando su infelicidad, está abrazando su mal porvenir, está abrazando su mal éxito, está abrazando su falta de parnasá, de sustento, está abrazando su falta de salud, está abrazando todo. Y comienza a caer la ingratitud. ¿Sí? ¿Por qué? Piensa que todo es culpable menos él mismo. ¿Sí? Piensa que su Yesara es culpable, piensa que Dios es culpable, piensa que el vecino es culpable, piensa que inclusive que todo lo que está a su alrededor es culpable de su infelicidad. Queremos vivir la felicidad viviendo en el pecado. ¿Sí? Queremos vivir, ¿sí? ¿Verdad? Vivir en Zinjá, tener una felicidad, una alegría, viviendo en el pecado. Así no podemos vivir con felicidad y alegría. ¿Sí? El Yesara inclusive hace sentir a la persona que está viviendo felicidad, alegría, pero no es así. ¿Sí? El Yesara le hace sentir a la persona que no le debe nada a nadie, pero no es así. ¿Sí? Y nos enojamos con los demás y terminamos enojados más con nosotros mismos. En esta historia de Gamará, nos dice el rabino que lo llevó a pensar cuán grande es la fuerza de la Teshuvah. Pero para llevar esa fuerza grande de la Teshuvah, tenemos que decidir alcanzar la felicidad. Y viviendo en el pecado, viviendo en esa mala inclinación, jamás y nunca la vamos a lograr. Jamás y nunca. Y no es culpa de nadie. Es nuestra mala decisión. Queremos vivir en esa mala inclinación. ¿Por qué caemos en la misma mala inclinación? Porque todavía queremos vivir en esa infelicidad. Elazar ben Durbai transgredía de manera terrible uno de los 3 pecados capitales. Su deseo por el pecado era tan grande que fue capaz de atravesar hasta 7 ríos y de pagar mucho dinero para poder estar con esa mujer. ¿Hasta cuánto era su gran pecado? Su deseo por el pecado. ¿Sí? Sin embargo, se despertó y volvió en Teshuvah al escuchar el reproche de la mujer con la cual estaba a punto de pecar. ¿Cuántas veces Akadosh Baruj Hu nos reprocha y nosotros queremos ser iguales? ¿Sí? No, podemos ver una persona que está haciendo, ¿verdad? Que está prosperando, que está teniendo éxito,
Y enseguida cogemos, envidiamos, empezamos, nos enojamos y es un reproche a Kadosh Baruj Hu. A Kadosh Baruj Hu así le dijo a Caín, ¿por qué te enojas? Por lo que hizo tu hermano Abel, ¿por qué? Puedes hacerlo mejor. Lo que está diciendo, ¿sí? Deja tu nivel de pecado, ¿sí? No haga las cosas que estás haciendo para que alcances éxito. No haga las cosas por ti, para ti mismo, ¿sí? Cuando entregas bien, con buenos frutos, ¿sí? ¿Quieres teshuvá? ¿Quieres alegría? Aléjate de aquello que te la arrebata. ¿Qué es lo que quiere? Lo que hace que te alumbra, sí, que vas a tener un placer, un gocito, esto, lo otro, y después, pacatá, te tiró al piso y te hizo sentir como nada. Que te hizo sentir que no vales nada. Y entonces comienzas a mirar a los demás. Así miró Caín, y eso lo llevó a qué? A llevarlo a un pecado mayor. ¿Sí? Porque eso es lo que intenta el Yesara y depende de mí si lo dejo o no. Caemos en tristeza, caemos en depresión, queremos ser felices, pero escogemos ¿qué? Lo que es infeliz. Lo que realmente no nos ayuda en nada, lo que hace es nos hunde cada vez más en un abismo hasta que no podamos ni tan siquiera ver la luz del día. Por eso, este reproche, cuando a Kadosh Baruj Hu, la persona está mirando algo, a Kadosh Baruj Hu lo está reprochando. Y dice, ¿quieres ser así? Deja tu mal camino. Te envía depresión, nos envía porque todo proviene de Kadosh Baruj Hu. ¿Sí? Para que nos estás reprochando. Mira lo que eligiste, eso es lo que eligiste, la depresión. Eligiste la tristeza, eligiste la falta de sustento, de manutención, eligiste la falta de alegría. ¿Por qué? Porque te deseaste que tu deseo por pecar era más grande que tu felicidad, que hacer lo correcto, que alejarte de eso que realmente no te trae ninguna verajá, al contrario. ¿Sí? Claro que cuando a la persona vive maldición, ¿sí? También una bendición sí sabe utilizarla y hace teshuva. ¿Sí? Eso es lo que vivía el Rabí Eliezer. En una maldición, en una dolor, en tristeza, en un deseo. ¿Sí? Eso es maldición. ¿Sí? Pensamos que la maldición es tristeza, dolor, depresión, a esto, falta de sustento. No. Maldición también es que el deseo por pecar. Eso es maldición. Porque eso es lo que nos lleva a qué? A nada. Al vacío. A la miseria. A la infelicidad. A la ingratitud. Al enojo. Así que él ve que él reconoció su nivel de mi bajo nivel y comenzó a buscar la manera de expiar por sus pecados. En el cielo reconocieron su intensa voluntad de volver en Teshuvá y por eso lo ayudaron y aceptaron su arrepentimiento al grado en que salió una voz celestial anunciando que tenía una porción en el mundo venidero e incluso otorgándole el título de rabí. La Gemara nos dice que cuando Elazar ben Durbal comprendió que la creación no podía ayudarlo en su Teshuvá, de inmediato admitió esto a Dabar, solo depende de mí. No depende de Dios la Teshuvá. No depende de la Kadosh Baruj Hu, la que seamos felices, que depende de mí mismo. ¿Sí? Tomamos a veces decisiones de suicidio, de querer suicidarnos. Y a eso es lo que quiere Yesara, que nos suicidemos, que nos quitemos la vida, que perdamos el amor a la vida, que perdamos el amor a todo. Que nosotros mismos nos lancemos del abismo. ¿Sí?
Dabar, esto o a la cosa, alude a la inclinación al mal que es llamada Val Dabar. ¿Sí? Dar barbar provoca, porque provoca y tienta a la persona al pecado. Dar Baar Teshuvah, ¿sí? Provoca a la persona que a despertarse, a buscar la felicidad, a ver que la vida tiene un sentido cuando hace las cosas bien, ¿sí? Comenzamos a hacer las cosas bien, eso es Baar Teshuvah, nos alejamos, inclusive no dejamos que se despierte ese mal deseo de pecar. Inclusive a veces Yesara nos hace pensar que tenemos ese deseo y lo va despertando. Hasbe Shalom, Hashem nos cuide, no lo permite. ¿Sí? Así que vemos que el Baal Dabar se encontraba en su interior, su Teshuvah debía surgir de sí mismo y no había ninguna fuerza del mundo que pudiera realizar el trabajo en su lugar. Queremos la persona que dejar de hacer la Shonara, de decir, Dios, perdón, ayúdame a controlar mi lengua. No depende sobre Dios. Depende de tú, de ti mismo. No hablar mal de los demás. Ayúdame a sanar, el perdonar. No depende de Dios. Depende de ti mismo dejar de odiar. Hashem nos puede ayudar en muchas cosas, pero está en nuestras manos el libre albedrío de querer ser o no ser. Así que vemos que así como una persona hambrienta no puede calmar su hambre si otro come por ella, y tal como una persona enferma no puede curarse si su amigo toma remedio en su lugar, así también la persona no puede alejarse de sus pecados a través de una forma externa, sino que la tarea depende de ella misma. Aquel que descompuso algo debe repararlo. Pero ¿qué pasa con la Teshuvah? Le pedimos a Dios ayuda. Hashem ya nos dio la ayuda. Está en la Torah. Estudiar, hacer lo que es correcto, lo que está en lo que dice la Torah, alejándonos del mal, ¿sí? Cuidar nuestros ojos, cuidar nuestra boca, cuidar nuestros oídos, cuidar nuestros pensamientos, cuidar nuestro corazón, cuidar nuestros pies, cuidar nuestras manos, cuidar nuestro cuerpo. Está en la Torah. Recuerde que el cuerpo no va a ser juzgado. El cuerpo es polvo y ceniza, vuelve al polvo a la ceniza. El cuerpo no va a ser juzgado. El cuerpo es el que se alimenta, pero ¿quién paga las causas? El neshama, el alma. El cuerpo es que tiene una nefesh, alma, ¿verdad? Alma animal. ¿Sí? Tenemos un alma animal, tenemos instintos animales y tenemos también una neshama de seres humanos. ¿Sí? El cuerpo no va a pagar. Nadie puede decir a Dios, no, que es que el cuerpo tenía ese apetito de comer mucho, no, que el cuerpo tenía ese apetito de este mal deseo. No, Hashem nos va a decir, no, el cuerpo tenía todo eso, pero tú tenías una neshama de alma divina. ¿Sí? Estaba en tus manos alimentar el deseo de tu cuerpo o alimentar el deseo de tu alma. ¿Dónde sufrimos? ¿Quién sufre? No es el cuerpo, es el alma que sufre. Todos los malos deseos que desea el alma, el cuerpo, los sufre el alma. Y el alma es la que va a ser juzgada, no el cuerpo. Así que de todas maneras, ¿verdad? Nuestro rabino nos dice que ha sabido que cuando Dios reconoce que la persona tiene la voluntad de volver en Teshuvah,
entonces la ayuda a lograrlo tal como está escrito, habrán una entrada como el ojo de una aguja y yo les abriré portones. ¿Sí? Cuando la persona tiene la voluntad de volver en Teshuvah, entonces la ayuda viene desde el cielo. A Kadosh Baruj Hu le busca así todo para que haga misbó aquí, allá, para que la va ayudando, la va alejando de personas dañinas, de personas malvadas, de personas que realmente pueden hacerle daño, etcétera. ¿Sí? Pero tenemos que cuidar esa teshuvah también. ¿Sí? Tenemos que cuidar esa teshuvah, seguir el proceso del bar teshuvah y no caer otra vez en un bar dabar. Y también está escrito con respecto a los días del mes de Lul, Anile Dodi Bedolili, yo soy de mi amado y mi amado es mío. ¿Sí? Eso es verdad en Shira Shirin 6.13, Cantar de los Cantares. Lo cual implica que cuando la persona manifiesta que su deseo es cumplir con yo soy de mi amado, es decir, que quiere acercarse a Dios, entonces tiene el mérito de que también Dios se acerca a ella y le extienda su mano para ayudarla en el sentido de mi amado espíritu. ¿Sí? Cuando la persona quiere hacer teshuvah, Dios lo ayuda. ¿Sí? Pero también tenemos que reconocer si realmente esa teshuvah es sincera. Porque Dios nos ayuda, sí. Pero a veces hay teshuvah, a veces estamos pensando mucho en el pecado, en ese pasado, en lo que fuimos, ¿sí? El proceso del teshuvah es ser una persona distinta a lo que éramos antes. Y claramente, si dejamos que el Yesara traiga el pasado al presente, nos vamos a querer saborear el pasado y nos vamos a querer transportar a lo que hicimos en el pasado y entonces la teshuvah se vuelve. ¿Cómo olvidamos el pasado? ¿Verdad? Para muchas personas puede ser es difícil olvidar el pasado. ¿Sí? Pero recordemos algo interesante. El pasado nunca se puede olvidar. Lo importante es no vivir. Nadie puede olvidar su pasado. El Yesera siempre va a tratar de traerte puntitos de tu pasado. Cosas malas, nunca buenas. Cosas malas de tu pasado. Lo importante es no vivir en el pasado. Lo importante es concentrarte en quién eres hoy, en lo que puedes lograr hoy, en cuando te miras al espejo, quién eres hoy. Eso es lo importante. ¿Sí? Si viene el pasado, a preguntarte, a tocarte la puerta, ¿cómo está? Aquí estoy yo. ¿Te acuerdas cuando hacíamos esto? ¿Te acuerdas cuando te editabas esto? Ni ponerle atención. Disculpa, mi vida no está en el pasado. Mi vida es hoy una persona diferente. Yo vivo el presente. Y eso que tú me traes, que tocó a la puerta, no soy yo. Muchas veces viene, ¿verdad? Dice nuestro rabino, que va a verlo personas, le dan dinero y le piden que recen por ellas para que tengan el mérito de ser inscritas para un año bueno y en paz. Y el rabino le responde que si bien la fuerza de Sedaká es muy grande e incrementa los méritos de la persona, ella no libera a la persona de su primordial obligación, que es volver en completa teshuvah. Completa teshuvah. ¿Sí? Cuando no es completa, significa que todavía sigo en el pasado. Todavía me atrae aquello por la cual me estoy arrepintiendo. Todavía le llama la atención. ¿Sí? Persona que tiene problemas de azúcar. El médico le dice, no puedes comer azúcar.
pero le llama la atención comer, ¿verdad?, cosas con dulce. ¿Sí? Mientras no deje el azúcar, no se va a mejorar su salud. ¿Sí? Va a estar en un brinco y salto, ¿sí? Una sub y baja, un sub y baja. ¿Sí? Lo mismo pasa cuando la persona todavía está en ese deseo, ¿sí? No se completa la teshuva porque está en un deseo de sub y baja, sub y baja, ¿sí? Y de repente cae otra vez en esas cosas. Y ahí se dañó todo. Ahí llegó la persona, lo que tira que se desanimó, se deprimió, ya no voy a seguir, me enojé con el camino, esto no es para mí, esto es difícil, no voy a poder, voy a seguir así con la misma persona, no he cambiado en nada, se lleva un montón de cosas. Vemos que la sedaka es solo una de las 3 partes necesarias, como está escrito, Teshuvah, Tefilá y sedaka alejan el mal decreto. ¿Eso qué significa? El arrepentimiento, la tefilá, la plegaria, y la sedaka, la caridad. O sea, alejan el mal decreto. ¿Sí? Cuando la persona da mucha sedaka, pero al mismo tiempo sigue pecando ante Dios, se asemeja a aquella persona que se sumerge en una misre, en una piscina para purificarse, sosteniendo un reptil, bueno, es como, bueno, una pequeña piscina, ¿sí? Es como es sosteniendo un reptil en la mano, ¿sí? ¿Cómo puede ayudar la misra de sedaka? Además, para la bendición puede posarse sobre la persona y ser inscrita para un buen año, debe convertirse en un recipiente adecuado. No dar a Dios cosas para esperar cosas, ¿sí? Sino para yo cambiar. Si una persona que no era caritativo, que es generoso, una persona que no pensaba en los demás, eso me va a ayudar a mí. No está ayudando a Dios, es a mí. La sedaka me está ayudando a mí a crecer, a ser más bondadoso, a ser más empático, a pensar por los demás, a más al prójimo. ¿Sí? Eso rompe decretos. Que una persona que ve a otra persona, no la voy a ayudar, ¿sí? Ya sea en la forma que sea, no la voy a ayudar. Entonces se cierra la mano. Es un decreto que sube del cielo. Esa persona cerró la mano, también se le cierra la mano. ¿Sí? Y claramente, ahora no necesito que nadie me ayude, pero algún día van a necesitar que alguien me ayude. ¿Sí? Y eso puede ser el día de la ancianidad. ¿Sí? La persona dice, mejor ni llevo la ancianidad. La persona se preocupe, que la persona que pueda, Hashem sabe, el experto, ¿sí? Tú vas a llegar a la ancianidad porque vas a sentir que lo que se siente se regla. ¿Sí? ¿Ven? Pero ¿cómo rompemos eso para que eso no ocurra? Abriendo el corazón, dejando hacerse daño. Ya no quiero ser esa persona egoísta. Yo no quiero que mi vida se transforme porque es un boomerang. Medida por medida, como yo hago, también voy a recibir. Entonces, como yo hago bien, también voy a recibir bien. Por eso hay que dar el beneficio de la duda, juzgar para favorablemente a los demás, para que Dios también nos sube favorablemente, ¿sí? Porque aquel que mira a la persona, ¿sí?, solamente sus malos hábitos, pero no mira que que es una cero persona que cometió un error, que no se mira a sí mismo también. Yo cometo errores, ¿sí? ¿Por qué entonces yo tengo que juzgar a esa persona para mal? ¿Sí? Yo también he cometido errores, inclusive he podido cometer errores secretos que solamente Dios sabe. ¿Sí? Muy bien. Por eso hay que ser de la misma manera como queremos ser. Hay que tratar de la misma manera como queremos ser tratados. ¿Sí? Por eso que hacen teshuvah, muy bien, porque tengo miedo del juicio. ¿Sí? Y cuando salen del juicio, vuelven a cometer lo mismo. Entonces eso no es teshuvah completa. Eso no es una teshuvah shelema. Eso es un arrepentimiento completo. Eso es que a medida. Eso es a medida. Lo hice por mi propio bien, pero realmente que quiero cambiar, no. Lo hice para que... Y ahí es cuando se encuentra la persona con más tropiezos. Porque a Kadosh Baruj Hu dice los salmos, con el sagaz se comporta la sagaz. So,
Con el verdadero se convertirá verdaderamente. ¿Sí? Sagaz, ¿sí? Quisiste engañar a Dios, ¿sí? Como quiera, el juicio fue peor para ti. No fue favorable, fue peor. Porque no lo hiciste con el punto de querer cambiar. Lo hiciste porque le tenías miedo a a las consecuencias. Y el punto es que las consecuencias no te van a venir, pero te van a venir otros ataques porque Jezara va a querer atacar. Y Jezara sabe. Lo mismo ocurre, ¿sí? Perdón. Si vertimos el vino más exquisito en un recipiente roto, eso no ayudará en absoluto porque el recipiente no puede contener ese vino. Lo mismo ocurre con la persona que pecó. Ella es como un recipiente roto y en consecuencia la bendición no puede posarse sobre ella. ¿Sí? So, Sagaz, esa persona pues, lo hizo no para cambiar, sino porque tenía miedo. O porque tenía, ¿verdad? Pensando en las consecuencias. ¿Sí? Para tener el mérito de que la bendición repose sobre nosotros, debemos repetirnos una y otra vez. Esto solo depende de mí. ¿Sí? Deseo la bendición, depende de mí cómo la conservo. Deseo la maldición, depende de mí. Deseo que la bendición se vaya, ¿sí? Se desaparezca y se evapore, depende de mí. Depende de mí si quiero regresar a Dios o no. Depende de mí si quiero ser feliz o no. ¿Sí? Depende de mí cómo será mi juicio en el último día de mi vida, no de más nada. Es decir, que cada uno tiene la obligación de volver a Teshuvá y corregir sus actos, y solo cuando volvamos en completa Teshuvá en todos sus aspectos necesarios, entonces podremos tener el mérito de ser inscritos para un buen año de vida y paz. Sin embargo, lo normal es acostumbrarse a la rutina y a veces no podemos despertarnos por nosotros mismos para retornar a Dios. Y aquí vamos a ver cómo Akadosh Baruj Hu nos ayuda. Ya estamos terminando. Lo normal es acostumbrarse a la rutina y a veces no podemos despertarnos por nosotros mismos para retornar a Dios. Por eso existen diversos caminos para ayudar a la persona a abrir los ojos, ya sea a través de una clase de Torah, fijando un momento en el estudio de la Torah o uniéndose a los adictos. ¿Sí? De esta forma, la persona puede salir del flujo constante de la vida y despertarse a analizar qué ocurre con ella misma. ¿Sí? Ir cambiando los pensamientos. Por eso, cuando la persona deja de estudiar o deja de mantenerse ocupada, el Yesera viene y la ocupa con malos pensamientos, con el pasado, con esto, con lo otro, aquí, para allá, etc. Mientras que el despertar a la Teshuvá puede ser provocado por agentes externos, la Teshuvá misma y la obligación de corregir los actos depende de la persona misma. So, a Kadosh Baruj Hu le envía cierto sufrimiento a las personas para que digan, esto es lo que me causa esto, esto es la bendición que recibo, ¿sí? Dolor, sufrimiento por haber hecho cosas innecesarias. Entonces, prefiero que luchar por la felicidad, luchar por la teshuvá, alejarme de este mal camino, eso es una bendición. A esto aquí la bendición. Pasa que cuando la persona dice, voy a hacer lo bueno para que Dios me bendiga, hacer lo bueno no necesitas recibir verajá, ¿sí? Ya tienes la verajá. ¿Encontraste qué? Hacer lo bueno te trae felicidad, te trae sentirte en paz, te trae, ¿verdad?, bien contigo mismo, ¿sí? Te alejas de los miedos, te alejas de la incertidumbre, te alejas de los pavores, ¿sí? ¿Qué más bendición deseas? Por hacer el bien te tiene que pagar a cada grupo, ¿sí? Claro que a cada grupo nos va a recompensar, ¿sí? Pero no debe
¿sí? Ser nuestro primo, ¿cómo se dice? Nuestra motivación para cambiar. Si hago esto bien, Dios me va a dar esta bendición. Si hago, no, porque lo estás haciendo como por interés. No estás cambiando porque quieres cambiar. No te estás arrepintiendo porque te quieres arrepentir. Lo estás haciendo por puro interés. Y puro interés no funcionan las cosas. ¿Sí? Quiero cambiar porque me di de cuenta que es sufrir eso. Porque sé que es sufrir doloroso vivir esa vida. Y eso realmente no. Realmente vivir lo bueno, hacer lo correcto, me trae paz, me trae alivio, me trae gozo, ¿sí? Qué gran bendición, ¿sí? Puedo apreciar a mi familia mejor, ya no me estoy enojando tanto, ya valoro lo mejor de lo que Dios me da, ya veo las bendiciones con emuná, ya veo la vida con un sentido. ¿Qué es? Todo es bendición. La persona está sumergida en dolor, su tristeza, en su mal camino, lo único que ves es un pesar. Ve la vida con un pesar, una carga, que llega al punto que ya no la soporta más, hazbe shalom y termina quitándose la vida. Así que vemos que de la misma manera que para sentirse satisfecho es necesario comer y para estar sano es necesario cuidar las reglas básicas de la salud, salvando la diferencia, para volver en Teshuvah es necesario despertarse, ya sea a través del examen de conciencia interno o a través de un estímulo externo. ¿Sí? Si bien el primer despertar puede llegar de un estímulo externo, el examen de conciencia y la Teshuvah deben surgir de la persona misma. Y no es posible apoyarse en los demás esperando que hagan el trabajo por nosotros. Hashem, ¿sí? Hice esto, hice pecar a esta persona por mi mal comportamiento. Hashem, hice hacer esto, hice tropezar a aquello por mi mal consejo. Eso es Teshuvah. Tener conciencia de la causa, de la consecuencia de nuestros actos. Eso es Teshuvah. ¿Sí? Tener conciencia. No solamente voy a hacer Teshuvah porque para dejar de sufrir. O voy a hacer Teshuvah y voy a hacer daca para dejar de estar enfermo. Es tener conciencia de las consecuencias que creaste. Pero mis consecuencias son muchas, no te preocupes. ¿Sí? Lo importante es que hagas Teshuvah y Dios se encarga de lo demás. Cuando tomes conciencia, Hashem, lastimé a esta persona, ayúdala a sanar porque por mi causa esa persona está sufriendo. Eso es tener responsabilidad. ¿Sí? Hashem, perdona porque juzgué a tal persona y mírame como yo soy. Cuando una persona juzga a los demás, Hashem le trae en memoria cuántos pecados también la persona tiene. ¿Para qué? Para que entre en responsabilidad, en conciencia. ¿Quién eres tú para juzgar a los demás cuando tú mismo necesitas juzgarte y mejorar? ¿Por qué quieres cambiar a los demás cuando tú tampoco, no, cuando tú ni tan siquiera has querido cambiar? ¿Sí? Por eso hay que siempre dejar el beneficio de la duda y juzgar para bien. Esa persona pecó, yo también he pecado, ¿sí? Mirar las cosas buenas de esa persona, me van a dejar ver las cosas buenas. ¿Cuáles las cosas buenas que yo tengo si yo juzgo a una persona que me lastimó? Soy compasivo. Tengo misericordia, eso es bueno. ¿Sí? No soy una persona que odia. No soy una persona que guarda rencor. Eso es bueno. Entonces estoy viendo, al ver lo bueno de esa persona, me estoy reflejando yo mismo. ¿Sí? Solamente una persona que no puede ver lo bueno de una persona, no puede ver lo bueno en sí mismo, solamente puede ver lo malo de sí mismo. Cuando yo veo lo malo de una persona, veo lo malo mío. Cuando yo veo lo bueno de una persona, puedo ver lo bueno mío. ¿Sí? Así que de hecho, si nos acostumbramos a analizar lo que ocurre a nuestro alrededor y con nosotros mismos, eso nos ayudará a despertarnos y a efectuar un examen de conciencia, porque todo lo que Dios creó en el mundo lo creó solamente en su honor. Y toda la creación está en el Pirkei Avot,
en el 6:12. Hay toda la creación de tal testimonio de la existencia del Creador. Y solo cuando la persona cierra los ojos y no reconoce lo que ocurre a su alrededor, precisa algo externo que le anuncie al oído que llegó la hora de volver en Teshuvá. Y si no lo hace en ese momento, ¿cuándo realmente lo va a hacer? Porque su tiempo en este mundo se está acabando. ¿Sí? Así que esto es lo último. Una vez nos dice el rabino que una vez en Canadá una persona se dirigió a él ya que hacía 7 años que estudiaba de manera fija el Daf Yomi, la hoja diaria de Gemara, ¿sí? Y que debido a que había terminado de estudiar el Shas, quería preguntarme si le convenía comenzar nuevamente al estudiar todo el Shas o si era mejor comenzar a estudiar Gemara de manera más profunda. En un primer momento no supe qué responderle porque todo sede de estudio, ya sea de manera superficial o profunda, tiene su valor. Después de pensarlo, le respondí que me parecía que le convenía seguir estudiando el Daf Yomi porque se trataba de un estudio fijo y ordenado, mientras que el estudio en profundidad exige mucho más esfuerzo y era posible que no pudiera mantener un sede de estudio fijo de esa manera. Así que esta respuesta se debió a que sabía que esa persona era un Baal Teshuvá que no estaba acostumbrado a estudiar en profundidad, por lo que temí que llegara a sentir que el estudio en profundidad era demasiado difícil y eso le provocaría una crisis y una resolución si no lograba entender alguna su guía. Por eso le dije que siguiera estudiando de manera más superficial y que solo cuando estuviera más afirmado dentro del mundo de la Torá y más fuerte espiritualmente, podría seguir estudiando con mayor profundidad. Así que de esto aprendemos que la obligación de corregir las cualidades personales y de estudiar depende de la persona misma y en consecuencia cada uno debe buscar la mejor manera de hacerlo para poder seguir creciendo y elevándose. Y sabemos que aquel que va a purificarse recibe ayuda del cielo. Y para terminar, la persona que dice, pues entonces yo no puedo hacer teshuvá, no puedo hacer teshuvá porque yo quiero seguir en ese mismo camino. Siempre tienes una oportunidad de hacer teshuvá. Muy bien, hecho teshuvá y sigo, ¿verdad?, deseando lo mismo que mi vida pasada. Muy bien. ¿Es por qué? Porque no le has puesto un poquito de atención a lo que realmente se refiere teshuvá. Teshuvá significa liberarte. Liberarte de esa tristeza. Liberarte del camino al cual ese mal deseo te quiere transportar. ¿Sí? Es mejor escuchar antes, ¿verdad? Es mejor precaver antes que lamentar después. ¿Sí? Así que eso creo que lo decían nuestros antepasados, ¿sí? Nuestros ancianos, los familiares, ¿sí? Mucho. Así que es importante, todo el mundo puede hacer el teshuvá. Es importante que lo sabemos que la pena teshuvá. Pero que lo sepa, todos podemos arrepentirnos. Lo que pasa es que el Yesará no quiere exhortarte y no quiere que lo hagas. Quiere que vivas en una infelicidad, de repente alegre, de repente triste, de repente alegre, de repente triste, hasta que te canses, ¿sí? Y cuando realmente te canses, te envía otro mensaje. ¿Para qué? Para que te haga mucho más daño, ¿sí? Así que todos podemos hacerlo, no depende de nadie, no depende de mi mamá, de mi papá, de amigos, no depende de mí. Realmente, si quiero vivir una infelicidad como la que estoy viviendo, o lo intento y con la ayuda de Dios lo podré lograr. Puede ser que al principio todavía sigas pensando en ese pasado, ¿sí? Pero cuando te centralizas y te fijas bien, que ese pasado lo único que te trajo fue infelicidad, y mira lo que haces hoy, que por lo menos ya no es tanta la infelicidad como antes, entonces vas a ir aprendiendo a olvidar ese pasado y esforzarte mucho más en el presente para alcanzar un mundo de futuro lleno de alegría y mucho éxito. Que tengan hermosa tarde, cada uno me los cuide. Disculpen ayer que no pude estar con ustedes durante el día de hoy, en la mañana, pero aquí estamos, Baruch Hashem. Nos veremos esta noche, por favor, de cada grupo, con un tema muy especial para esta semana, de estos últimos días de Lul, para recibir un maravilloso Rosh Hashanah lleno de éxito y también de perdón de cada uno. Hasta entonces. Shana Tova.